Bueno, empezamos, por favor, muchachos. Voy a pedir un favor y me colaboran con el silencio, sobre todo para los compañeros que están remotos, ¿sí? Para que no haya interferencia. El quiz no lo voy a corregir, ¿sí? Lo voy a dejar ahí, pues, tal vez se me ocurra decirles que lo corrijan, tal vez. Entonces, si yo lo corrijo, pues ¿para qué lo van a corregir, no? Bueno, entonces, el primer ejercicio que les planteo es el siguiente, muchachos, y es muy parecido a un ejercicio del quiz, ¿sí? Demuestren utilizando inducción matemática que 3 dividen a 2n más n a la 3 para todo n mayor o igual que 1. ¿Sí? Ese ejercicio pues se puede para 0 también, si se fijan. Todo número divide al 0. Pero bueno, vamos a empezarlo desde 1. ¿Sí? Les quiero recalcar, muchachos, tal vez en este punto que ustedes van a ver álgebra lineal 2. ¿Sí? Si les parece que aquí en álgebra lineal 1 estamos jodiendo mucho con las demostraciones, en álgebra lineal 2 joden aún más. ¿Sí? Sí. Pues no estoy seguro. Es que a veces las materias piden requisitos. No sé si un requisito sea álgebra lineal 1. Creo que no. ¿No? No estoy seguro, lo tengo que verificar. Lo que sí estoy seguro es que no van a poder ver álgebra lineal 2, porque como requisito es álgebra lineal 1. Viendo el caso mi comparando, me di cuenta de que nuestras tareas, mis tareas de las primeras que me han querido ¿Álgebra lineal 2? Sí. para que se aplique así. En eléctrico, en el circuito se van a aplicar mucho eso. ¿Alguien sabe cuáles son las leyes de Kirchhoff? ¿Han escuchado? Eso va a ser el pan de cada día para ustedes cuando vean circuitos. Las leyes de mallas y las leyes de nodos. ¿Sí? Es para resolver circuitos. Exactamente. ¿Sí? Pero, digamos, yo creo, ¿no?, que los circuitos que ustedes conocen son circuitos súper sencillos. Incluso hasta los que yo conozco. O sea, ya cuando estén ya viendo materias de carrera, se van a encontrar con los circuitos. ¿De verdad? Bien heavy, sí. Sí, Yo estoy seguro que ahí van a aplicar cositas de álgebra lineal y sobre todo de números complejos, ¿sí? No, pues, digamos, yo no soy eléctrico, ¿no? Pero, sí, no, de aquí, sí, no es complejo. exacto, yo no mentiroso. Es un libro que quería Bueno, les quería contar que por favor hagan el esfuerzo, ¿no? Por intentar demostrar, digamos, bien, ¿sí? Intentar, no sé, intentar, digamos, redactar una demostración bonita, adecuada, presentable, porque, vuelvo y les digo, en álgebra lineal 2, esto se lo van a exigir mucho, ¿sí? Las demostraciones, ¿sí? Para que no se estrellen, pues. Entonces, voy a realizar este ejercicio como si yo estuviera presentando un parcial, ¿sí? Solución. Entonces vamos a demostrar esto por inducción matemática. ¿No ve así? Bueno, que creo que no Bueno, pues me falta un poquito más, parece. ¿Sí? O sea, ahí usted tiene son procedimientos, pero no tiene como tal un argumento, digámoslo así. A mí me gustaría que escribieran así, mire, vale. Veamos que la anterior proposición o afirmación. Afirmación es verdad para todo
un número natural. Coma. Para ello, se utilizará inducción matemática. ¿Sí? Entonces, bueno, empezamos ahora sí, paso a paso. Normalmente ustedes empiezan desde acá, ¿no? Paso base. Pues bueno, estas dos líneas pues, se ven como inútiles. Alguien pensará que es inútil, pero es bueno, o sea, digamos es bueno como para aterrizar al lector, ¿no? Para ver, bueno, vamos a mirar a ver qué va a hacer el escritor, ¿sí? Es como por darle contexto, digámoslo así. Recordemos que el paso base se verifica para el primer elemento. En este caso, el primer elemento es 1. ¿Qué hay que ver en este primer paso? El 3 divide a este término, pero cuando reemplazamos n por 1. Entonces sería 2 por 1 más 1 a la 3, que eso nos da 3, ¿cierto? Y el 3 divide al 3, claramente, ¿cierto? Profe, Cuéntelo. o sea que básicamente en ese ejercicio toca hallar si es múltiplo de 3, las Bien, bien, posiciones. perfecto. De hecho, esa pregunta bueno, esa pregunta me obliga a preguntarle a ustedes. Para ustedes, ¿qué es dividir? O sea, que un número divida al otro. Sería que digamos que lo de que cuando se va a dividir Bien, perfecto. Eso es una definición, digamos, bien exacta, ¿sí? Otra cosita que hay que añadir es que el concepto de divisibilidad o divide solamente se aplica para números enteros, ¿sí? O sea, para los negativos y para los positivos, siempre y cuando sean, sí, naturales. O sea, yo no puedo decir que un medio divide a 2, por ejemplo, ¿sí? Porque un medio no es un entero. ¿Sí me explico? Sin embargo, nosotros sabemos que un medio divide a muchos números. Un medio divide a 3, por ejemplo, pero no va a dar residuo cero, como dice el compañero. Esa es como la clave. Y vamos a decir que un número entero divide a otro número entero si el resultado de la división nos da otro número entero. ¿Sí? Por ejemplo, 3 medios no es. El 2 no divide al 3. ¿Por qué? Porque 3 medios no da entero. 3 medios da ¿qué? 1,5. Algo así. La mitad de 3, 1,5. Pero por ejemplo, el 2 sí divide al 4. ¿Cierto? Fácil, ¿no? El 4 es dividido por 2. O 2 divide a 4. Es lo mismo. Bueno, eso es clave. Bueno, paso base. Yo podría escribir esto. 3 divide a esto claramente. O podríamos copiar como es evidente que 3 divide a esto. ¿Sí? Por lo tanto, el paso base es válido. Listo. Ahora vamos a realizar el paso inductivo. Paso inductivo, ¿sí? En este caso podríamos escribir como, a ver, supongamos que la propiedad, ¿cuál es la propiedad? Esta, ¿sí? Supongamos que la propiedad es válida o es verdadera para n, es decir, asumiremos
que 3 divide a 2n más n a la 3. Listo. Esa sería la hipótesis que yo digo, la hipótesis de inducción. Voy a escribir en rojo lo que queremos demostrar. ¿Sí? Veamos que 3 divide a 2 por n más 1 más n más 1 al cubo. ¿Sí? Lo que está en rojo es la tesis, lo que se debe comprobar partiendo de la hipótesis. O bueno, en algún momento hay que utilizar la hipótesis, no siempre se tiene que empezar con la hipótesis. Listo. Entonces, digamos, yo creo que está bien, ¿no? Se entiende. Y digamos, es bastante descriptivo. Dice, digamos, este párrafo dice lo que voy a hacer y qué voy a utilizar para hacerlo. Digamos, esa es como la idea de la demostración, ¿no? Claro. Bueno, lo que voy a escribir aquí es como un pequeño bosquejo, digamos, como una cuenta que uno hace a un ladito de la hoja, ¿sí? Para verificar. Bueno, un compañero decía que cuando un número divide al otro, es equivalente a decir que el número dividido es múltiplo del número que divide. Es decir, nosotros queremos ver que 2 por n más 1 más n más 1 al cubo, nosotros queremos ver que esto sea un múltiplo de 3, ¿sí? 3 multiplicado por k. ¿Y quién va a ser k? Un número entero, ¿sí? Esto es lo que queremos ver. Si llegamos a esto, podemos afirmar que el 3 divide a esta cantidad, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué tenemos por hipótesis? Tenemos por hipótesis que el 3 divide a 2n más n al cubo, ¿sí? Ya tenemos que esto es cierto. Entonces podemos expresar esta cantidad como un múltiplo de 3, ¿cierto? Va a colocar 3 multiplicado por m. Donde m ya sabemos que debe ser un número entero. Esto es una z, ¿sí? No sé si se parece a una z, pero es una z. Listo. Entonces, bueno, voy a partir de acá, muchachos. Quiero que me presten mucha atención. La verdad, esto es simplemente hacer cuentas y agrupar convenientemente. Listo. Voy a distribuir aquí el 2. 2n más 2 más n al cubo más 3n al cuadrado más 3n más 1. ¿Sí? ¿Vamos bien? Un problema, si me equivoco, pues me corrigen. Voy a agrupar este 2n con este 3n, ¿sí? Yo creo que es claro por qué lo voy a agrupar, ¿no? 2n más n al cubo. ¿Qué me queda? Entonces me queda este 2 más este 1, 3 más 3n más 3. Perfecto. Bien. Pero por hipótesis, aquí en este paso es donde vamos a aplicar la hipótesis de inducción. ¿Sí? Por hipótesis, ¿esto a qué es igual? 3m. Perfecto. Y acá yo puedo claramente factorizar un 3, ¿cierto? 3 multiplicado por, lo voy a poner en orden, n al cuadrado. Perfecto. Bueno, ¿y qué puedo hacer aquí adicionalmente? Recuerden que el objetivo es llegar a algo así, ¿no? Volver a factorizar el 3. Muy bien. Y se puede volver a factorizar el 3. ¿Qué nos queda?
n a 2 más n más n. Perfecto. La pregunta del millón, muchachos, ¿será que esto es un número entero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué? No, sí. Porque nada lo dice. Y además ya sabíamos que, por ejemplo, n era entero. Eso, muy bien. Profe, Aquí ya sabemos que n es un entero, ¿sí? Y aquí pues ya estamos también asumiendo que la variable está en los números enteros, ¿sí? Entonces, cuando yo sume todo, la suma de números enteros es un número entero, siempre. Entonces, bueno, entonces esta suma en particular pues va a ser un número entero que lo voy a llamar k. Entonces, bueno, vamos a devolvernos allá al paso inductivo. Ese sería como el bosquejo, ¿no? Lo que se haría, ¿no? Bueno, entonces voy a escribir acá. Supongamos que veamos que 3 divide a... bueno, en este caso podríamos hacer esta cuenta. A ver, lo voy a encerrar, lo voy a poner aquí en corchetes. Esa cuenta que acabé de encerrar es la que debería ir a continuación de acá, ¿sí? Que yo estoy diciendo, veamos que 3 divide a eso. Entonces, pues empiezo, ¿no? 2 por esto, lo descompongo y llego acá. Pero ahí tendría que aclarar 2n más n al cubo del símbolo de 3n. Perfecto, bien. Vamos a escribirlo entonces mejor, ¿sí? A ver, aquí podría escribir lo siguiente. Por un lado, note que existe un número m que pertenece a los enteros tal que vale esta ecuación, ¿cierto? 2n más n al cubo es igual a 3m. Punto seguido. Por otro lado, observe, o no sé, algún sinónimo de note. Por otro lado, observe lo siguiente. Y ahí sí iría pues esto que yo acabé de copiar. Sí, vamos a suponer que pues que esto va acá. Listo, punto. Ahora sí, para finalizar, podríamos escribir algo como esto, ¿no? Por lo anterior, se concluye que 3 divide a en 2n más n al cubo para todo n que pertenece a los naturales. Ya. Hasta ahí lo podrían dejar. Sí. Normalmente pues ustedes harían esto y ya. La cuenta. Pero pues no, pues digámoslo así, que está incompleto y está incompleto porque el ejercicio pide es una demostración, no pide un cálculo. Bueno, preguntas. profe, Cuéntame. ¿estaría mal afirmar, por ejemplo, esos números K y M que son, o sea, estaría mal afirmar que son naturales? Sí. Sí, porque por ejemplo usted puede dividir -4 por 2 en 2, entre 2, digámoslo. Y eso le va a dar -2, ¿no? O sea, puede dar entero.
Yo le Pero requiero como pues el anuncio avisa a partir de uno, entonces de pronto ahí fue que me confundí. fija este n a la 3. Ah, bueno, esperen un momento. Bueno, en este caso creo que no hay inconveniente, ¿sí? En este caso se podría escribir natural, porque si se fija en la variable está mayor o igual que 1, ¿sí? Entonces esto siempre va a ser positivo y esto también. Pues sí, tiene razón. En este caso se podría. Bien. ¿Qué otra pregunta tienen? Por mi parte solo eso, profe. No entendí. Vamos a hacer este otro ejemplo, este otro ejercicio. A ver. Uy. En esa parte de ya a partir de final, considere que somos n más 1 a la 2 Ah, pues no es obligatorio. Como para que se vea más bonito. Hasta aquí puede quedar el ejercicio. Es que esa ecuación representa un número. Es todo un entero, sí. Lo que dice el compañero. Bueno. Demuestre. La cámara, profe, por favor. Un momento, ya voy. Demuestre utilizando inducción matemática que coseno de 2 a la nx es igual 2 veces coseno cuadrado de 2 a la n menos 1x menos 1. Eso. Y hay otro concepto que deben tener claro, ¿sí? El concepto de identidad trigonométrica. ¿Qué es una identidad trigonométrica? A generación E. F. Bueno, una identidad trigonométrica, muchachos, es una igualdad que involucra, pues, funciones trigonométricas, digámoslo así, ¿sí? Y la igualdad, la ecuación es verdad para cualquier valor del ángulo, para cualquier valor de x, ¿sí? Eso es una identidad trigonométrica. Por ejemplo, la más conocida, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1, ¿sí? Y de esta ecuación se deducen muchas de esto. De hecho, de esta ecuación se deduce esta, ¿sí? Bueno, esta expresión, mejor dicho. Ya vamos a ver por qué. Y esta igualdad vale para cualquier valor de x. Y no importa el valor que uno ponga ahí, siempre va a dar 1. Eso es lo que significa una identidad, ¿sí? Una identidad trigonométrica. Y eso es clave para resolver ese ejercicio. Bueno, toda esa cháchara que copié ahorita no la voy a copiar acá, por cuestiones de tiempo, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso queda, digamos, como ejercicio para ustedes, ¿sí? Me voy a concentrar en el paso base y en el paso inductivo. En este caso, el paso base se verifica para n igual a 1, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos verificar en este paso? Queremos verificar que el coseno de 2 a la x es igual a ¿quién? A 2 veces coseno cuadrado de x menos 1, ¿sí? ¿Esto será que es verdad o es mentira? A ver.
¿Es verdad o es mentira? Oscar, ¿es verdad o es mentira esto? Y no veo que le va a dar. Bueno, muchachos. Es Bueno, verdad, es verdad, es verdad. esto es verdad, muchachos. De hecho, esto es una identidad trigonométrica, ¿no? Pero voy a llegar a esta expresión, ¿sí? Nosotros sabemos que el coseno del ángulo doble es igual al coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, ¿sí? Esta es otra identidad trigonométrica, ¿sí? Y vamos a reemplazar el seno, vamos a reescribir el seno, ¿sí? Como yo les había dicho, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer de acá es despejar el seno cuadrado. ¿Qué me da? Coseno de 2 de x. 1 menos. Coseno al cuadrado. Y esta es la expresión que voy a reemplazar acá. Por eso ya queda Menos 1 más coseno cuadrado de x, ¿sí? Aquí ya distribuí el menos. Esto queda 2 coseno cuadrado de x menos 1. ¿Sí? Si este ejercicio saliera en un parcial, yo les valgo que ustedes me digan, esto es cierto porque es una identidad trigonométrica, ¿sí? También les valgo si hacen este procedimiento. Les va a valer lo mismo. ¿Y llega a salir? ¿No? Ah, ok. No, pero bueno. Voy a seguir acá. Eso es válido, ¿no? Profe, yo reemplacé el 1 por seno al cuadrado más coseno al cuadrado, pues ahí ya me queda la identidad como tal. Porque se quedaría coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. ¿Ah? Eso, sí. Perfecto. Ahora el paso inductivo. ¿Qué vamos a suponer? Vamos a suponer que el coseno de 2 a la nx es igual a 2 veces coseno cuadrado de 2 a la n menos 1x menos 1. ¿Sí? Esto es lo que vamos a suponer. Voy a colocar aquí abajo hipótesis de inducción. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la tesis de inducción? O sea, lo que queremos demostrar. Esto. Que vale para el siguiente. N más 1. X es igual a 2 veces coseno cuadrado de 2 a la n x menos 1. ¿Sí? Esta va a ser la tesis de inducción, lo que se quiere demostrar. Bueno, entonces mucho ojo, muchachos. Mucho ojo. Voy a empezar desde acá. ¿Sí? A ver. Coseno. ¿Más la cámara? No se tuve chino. A ver. Coseno de 2 a la n más 1x se puede ver de esta forma, muchachos. Coseno de 2 a la n multiplicado por 2x, ¿cierto? Voy a hacer un cambio de variable chiquito, pequeño. Y esto no es obligatorio hacerlo, ¿no? Para que tal vez lo vean mejor. Voy a decir que y es igual a 2x. Entonces, esta expresión, ¿cómo me queda escrita?
De 2 a la n. 2 a la n por un ángulo, ¿cierto? ¿Qué nos dice nuestra hipótesis de inducción? Que cuando tenga un 2 a la n por un ángulo, pues esta igualdad vale. ¿Sí? Es ahí donde yo digo que juega el concepto de identidad trigonométrica. Esto es una identidad. ¿Sí? O sea, la igualdad vale para cualquier ángulo. En particular, pues para este ángulo Y. ¿Sí? Entonces, aquí es donde voy a aplicar la hipótesis de inducción. ¿A qué es igual esto entonces? Sería igual 2 coseno cuadrado de 2 a la n menos 1 y, ¿cierto? Menos 1. ¿Todos me siguen acá? Voy a poner aquí, que aquí se aplicó la tesis, no, estoy nervioso, hipótesis de inducción. Listo. Bueno. Pero ahora sí, me voy a devolver, es decir, voy a reemplazar el y por 2x. Esto sería igual a 2 coseno cuadrado 2 a la n menos 1 multiplicado por 2x menos 1, ¿cierto? Y estas potencias, pues aquí van a ser igual. A N. Ese 2 coseno está elevado a qué? Este El coseno sí. a la n menos. Esto es un 2. Pues a la n. 2 a la n x menos 1. Y eso era lo que queríamos demostrar, ¿no? Coseno al cuadrado de 2 a la n x menos 1. Magia, muchachos. Y ya, entonces ahí podríamos dejar el ejercicio, ¿no? Bueno, mentiras. Tendríamos que decir, ¿no? Por lo tanto. La conclusión. Exacto, la conclusión. ¿Cómo explicaría eso? ¿Cómo explicaría eso? Mismo. Por lo anterior se concluye que coseno de 2 a la nx es igual a esto. Y ya. Siempre para todo n en n. Así lo diría yo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno. No, yo no puedo. ¿Qué sería? Vaya, este es el. ¿Qué pasa? No sé, no voy a hablar de no. Pero Estoy perdida como en el orden. O sea, esto vendría aquí. Y esto último. Es que lo que escribió con negro es la tesis. ¿No? Por eso sí, porque Bueno, aquí lo reescribimos. esa es la tesis. Lo negro es la tesis. Aquí voy a aplicar la hipótesis. Es igual a la hipótesis, pero cambió el 2x por la 6. Exacto. Luego, Y luego volvió otra vez a lo anterior. Y ya. Sí, recordemos el concepto de identidad trigonométrica. Esta igualdad vale para cualquier ángulo x. O sea, esta igualdad va a ser cierta si yo reemplazo x por 2x. Particular. Y eso vale. Listo. ¿Qué más preguntas tienen, muchachos? Mañana es festivo. Bueno, mañana sí. ¿Alguien va a ir a la hora de consulta a preguntar? Tal vez mañana. Pues si hace hora de consulta. Profe, ¿mañana no es festivo? Sí, pues por eso les pregunto, ¿no? Si ustedes me dicen que van a ir a la hora de consulta, pues yo me conecto. No, Hágale, profe. tal vez estaré encallado. Pues nos avisa. No, avísenme ustedes. Ustedes son los protagonistas de este cuento, muchachos. Pues si nos puede acompañar. Sí. Pero conéctense y pregunten. Esperen que yo haga. ¿Cierto? Voy a subir chiquito. 3, a ver, muchachos.
Vamos a calcular esta suma. Calcule el valor de. También. Vamos a calcular el valor de esa doble sumatoria o doble suma o doble serie, la quieran llamar. Yes. ¿Alguien se quiere ganar 0,5 para el quiz, para el parcial? Uy, A ver, quien lo quiera hacer y le queda bien, le subo 0,5 en el parcial del 17. Sí, pero no puedo esperar mucho. Sí, les voy a dar 5 minutos, tanto a los presenciales como a los remotos. O sea, pueden sacar los 5. Con este 0,5 pues pasan el parcial. Dando 5 para las 11, pues si no nadie lo ha hecho, lo hago yo. ¿Y leyeron el correo que les envié ayer? En el Google tienen bastante material para estudiar, inclusión matemática, muchos complejos, sumatoria y productoria, tal vez el tema del binomio no. Pero bueno, hay mucha información en internet.
y ese 54. ¿Alguien lo quiere hacer? ¿Quiere arriesgar? ¿Nadie? De los remotos hay. Bueno, lo voy a hacer yo entonces. Bueno, primero que todo vamos a analizar esta primera sumatoria. O esta primera suma. ¿Sí? Entonces la voy a escribir acá. Igual aquí dice calcule, ¿sí? No me están pidiendo que demuestre, ni deducir nada, solamente calcular, hacer la cuenta. J igual a 1 de I más J. A ver, muchachos, aquí vamos a empezar a aplicar propiedades de la suma, ¿no? Recordemos que yo esta suma la puedo dividir porque aquí hay un más, ¿cierto? Entonces esto quedaría la suma desde J igual a 1 hasta 100 de I más la suma desde J igual a 1 hasta 100 de J. No estoy. Les pregunto yo, a ver, ¿cuál índice se está manejando acá? ¿El I o el J? El J, ¿cierto? En ese sentido podemos considerar esta I como una constante. O sea, este I no tiene que ver nada con este J. Es decir, podemos sacar este I de esta suma. O aplicar de una vez. Cuando la suma de una constante es igual a ¿quién? A la constante multiplicado por ¿quién? Por 100. Arriba, ¿cierto? Pero yo la multiplicación, ¿Cómo? hay la multiplicación de las dos. No. Es diferente la propiedad que tú estás que tú te estás imaginando. ¿Sí? ¿Cuál es la propiedad? Mira que aquí están multiplicando. Creo que eso está. Ahí están multiplicando y aquí lo estoy sumando. Bien. En ese sentido, pues esto me va a dar I multiplicado por 100, ¿cierto? Esta suma. Más 100. Ahora sí. Esta suma sí tiene que ver con el índice. Esta suma sería igual a 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a 100. Sí, ya sabemos cómo se calcula eso. Ya sabemos cuál es, a qué es igual esta suma, ¿no? N en este sería 100 por N más 1. ¿Cuánto es? Sobre 2. Listo. ¿Sí, vamos claros hasta acá? Bueno, voy a arreglar estos resultados. Esto pues queda lo mismo, ¿no? 100 y más, esto me da 5050. Sí, esta suma me da 5050. Bueno, si se fijan entonces, esta suma es igual a esto, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar esto acá. Es decir, ahora vamos a analizar la otra suma. ¿Cómo así? Entonces lo voy a hacer aquí en azul. Tengo esta suma igual a 1 y esta otra suma J igual a 1 está bien y más J, ¿sí? Pero esto es lo mismo que esta suma de 100i más 5050. ¿Estamos claros? Porque ahí se puede reemplazar. Y vuelvo a aplicar lo mismo, muchachos. Si se fijan, aquí puedo separar esta suma. Me va a quedar sumatoria desde i igual a 1 hasta 100 de 100i más sumatoria desde i igual a 1 hasta 100
de 5050, es decir, de una constante. ¿Estamos claros? ¿Cuánto nos da esta suma? Bueno, aquí hay una constante, ¿no? Y yo puedo sacar esta constante de la suma. Este paso pues no lo debería hacer, pero sin embargo lo voy a hacer. 100 es de igual a 1. Más, ¿cuánto me da esta suma? 100 más 5050 multiplicado por 100, ¿cierto? Listo. Ahora sí, esta suma que nos va a dar. 5050. Muy bien, ¿sí? 100 multiplicado por 5050 más 100 multiplicado por 5050, ¿cierto? Y esto sería igual a 2 veces 100 multiplicado por 5050, que es lo mismo 200 multiplicado por 5050. Yo lo voy a dejar hasta acá. Eso pues igual que eso va a dar un valor exacto. Ya. Se fijan, entonces utilicé pues, propiedades de la sumatoria, ¿no? No hice pues nada raro. Preguntas. ¿Recuerda por qué es que se tenga 100 50 años? Por esta propiedad, muchachos. Cuando estamos sumando una constante que no tiene que ver con el índice, el resultado nos va a dar K por el número que esté aquí arriba. ¿Sí? De hecho, es una forma de escribir la multiplicación. Yo se los explicaba aquella vez con 3 por 5. ¿Sí? La sumatoria de 3 desde 1 hasta 5 es sumar 5 veces 3. ¿Cuánto nos da? 15. 15 es igual a 3 por 5. ¿Sí? Eso es una multiplicación abreviada. ¿Qué más preguntas? No, es una suma abreviada. La multiplicación es una suma abreviada. Millón 10.000. Millón 10.000. Ah, ok. Bueno, miremoslo así. ¿Más preguntas? Y yo quiero decir. Sí, profe, Listo. Profe, que si la sumatoria de 1 a 100 es 50, más otra sumatoria, ¿no será la suma de las dos? O sea, por propiedades. O sea, esta suma, por ejemplo, más otra suma cualquiera. Esta suma más otra suma cualquiera, ¿es lo que le entiendo? No, o sea, yo quiero la sumatoria que es lo mínimo. De 1 a 100 más de 1 a 100. Se van a dar 5050 cada uno. Suman a 2. Bien, pero porque a 1.000.000. Ah, ok. A ver. Deduzca una fórmula para. Uy, sí, mucha.
Listo. Ojo, muchachos, en esta oportunidad nos dicen es deducir, ¿sí? No nos dicen ni demostrar ni calcular, ni deducir una fórmula. Muchas veces estas fórmulas ya saben a qué es igual, ¿sí? Sin embargo, voy a intentar, ¿no? Voy a intentar deducirlas aquí con ustedes. Lo voy a hacer con Claire, a ver. ¿Qué pasa cuando K vale 1? Cuando K vale 1 tenemos esto, 1 sobre 1 por 2, ¿cierto? Que es igual a 1/2. Bueno, eso todavía no nos dice nada. ¿Qué pasa cuando K vale 2? Cuando K vale 2 tenemos esto. 1 sobre 1 por 2 más 1 sobre 2 por 3, ¿cierto? ¿Cuánto dará esa suma? Si se fijan, ahí tiene un factor común, 1/2, ¿cierto, Silva? Entonces, sacamos factor común, 1/2. ¿Qué nos queda acá? 1 más 1/3. Pero este 1 lo puedo escribir como 3 sobre 3, ¿cierto? Entonces, esto nos da 1/2 multiplicado por 4/3. Este 2 se puede cancelar con un 2 de acá. ¿Cuánto nos da entonces? 2/3. Bueno, no sé si para alguien ya sea claro. Sin embargo, voy a hacer otro paso, ¿sí? Cuando K vale 3. ¿Qué pasa cuando K vale 3? Tenemos esta suma. 1 por 1 más 1 por 2 más 1 sobre 2 por 3 más 1 sobre 3 por 4. ¿Sí? Pero ya sabemos esta suma a qué es igual. A 2/3, ¿cierto? 2/3 más 1 sobre 3 por 4. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente, ¿qué se puede factorizar ahí? 1/3 que multiplica 2 más 4. ¿Sí? Esta suma que está dentro a qué es igual. 8 más 1, 9 cuartos. Muy bien. 9 cuartos. ¿Sí? Pero puedo simplificar este 3 con un 3 de aquí. ¿Qué nos da? 3 cuartos. No sé si vean un patrón ya. Tiene sobre n más 1, profe. Medio, 2/3, 3 cuartos. ¿Cuál cree que sería la suma del siguiente? 4 quintos y así sucesivamente. En este caso, K valía 1, ¿sí? Un término. En este caso, K vale 2 términos. En este caso, K vale 3. Tengo 1, 2, 3 términos, ¿sí? Cuando tengo n términos, este número me da n sobre n más 1, ¿sí? Entonces, podemos deducir o podemos conjeturar, más bien, podemos suponer o... Sí. Podemos pensar que esta suma va a ser igual a n sobre n más 1. ¿Sí? Si esta suma termina en n. Pero bueno, todavía no la he deducido, ¿no? Esto es como un pequeño borrador. Ahora toca mirar a ver si podemos llegar a esto, ¿no? Aplicando las propiedades.
de la suma, que es lo que voy a hacer a continuación. A ver. Bueno, aquí necesito que ustedes sean muy creativos, ¿no? Fíjense lo siguiente. Esta fracción se puede escribir como la siguiente fracción. A ver, ¿cómo era? A ver. Menos 1 sobre k más 1. ¿Sí es igual o no es igual? A ver, si le restamos esto, me tendría que dar esto, ¿no? Y sería k más 1 menos k. Sí, da igual. Cuando estén en cálculo 2 van a ver algo que se llaman fracciones parciales. ¿Qué es esto? ¿Sí? Pero bueno. Entonces voy a expresar esto de esta forma. Sin embargo, observen lo siguiente. Yo puedo factorizar aquí un menos. Y cuando lo factorizo me queda esta expresión. 1 sobre k más 1 menos 1 sobre k. ¿Sí? ¿A qué se les parece esto? Va a aplicar propiedad telescópica. Muy bien, a la propiedad telescópica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo sumo esto? 1 sobre k más 1 menos 1 sobre k. Así, tal cual, si llega hasta n. Aplicando propiedad telescópica, ¿qué nos dice? Entonces, esa suma va a ser igual al último término, o sea, cuando reemplazamos k por n, menos el primero, ¿cierto? Y el primero sería reemplazando k por 1, entonces va a dar 1. ¿Listo? Ahora, pero recuerden que aquí está multiplicando un menos 1. Entonces le voy a colocar el menos 1 acá. Y aquí pues también tendría que multiplicar por un menos 1. No va a multiplicar aquí al final. ¿Sí? Entonces esto nos va a dar, al final nos va a dar 1 menos 1 sobre n más 1. Y al sumar esto, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar N sobre N más 1. menos 1 sobre y este 1 y este menos 1 pues se van, ¿no? Y ahí ya quedó, ¿no? N sobre N más 1. Magia, muchachos. Listo. Si se dan cuenta, pues hay que hacer un análisis previo, ¿no? Y tal vez aplicar una que otra reglita ahí, ¿no? Una pequeña curva que hay que hacer. ¿Sí? ¿Cómo? Pues ya le corresponde a usted. Sí. Estos métodos, pues sí, están en los libros. Fracciones parciales, puede buscar. Muy fácil de hacer. Sin embargo, es que fracciones parciales es útil para resolver integrales. Más no para hacer derivadas. Entonces, tal vez por eso no sea un cálculo 1. Tal vez, no es lo que yo opino. Bueno. Preguntas.
Más ejercicio lo dejamos hasta acá. Ah, no, eso mismo todavía. Ya. Bueno, mira. Bueno, yo traigo este ejercicio, muchachos. A ver. Calcular el término independiente de X en el desarrollo del binomio X menos 1 sobre X elevado a la 9. Esto. Entonces aquí pues es aplicar el teorema del binomio. ¿Qué nos pregunta? El término independiente de X, es decir, el término que no tiene X. Eso es lo que tenemos que calcular. A la 9. Listo. Entonces voy a utilizar la fórmula del término cubésimo, ¿sí? Vamos a calcular el término cubésimo de esta expansión del binomio. Pues ya al final vamos a suponer algunas cositas, ¿sí? Entonces, pues bueno. ¿Cómo se calcula este término? Recordemos que es n, que en este caso es 9, combinado q menos 1, ¿sí? Multiplicado por a, que en este caso es x, a la 9 menos q menos 1, ¿sí? Multiplicado por b, que en este caso es menos 1 sobre x elevado a la q menos 1. Listo. A ver, entonces vuelvo a escribir esto. Y vamos a arreglar esta expresión, ¿no? Esto nos quedaría x a la 10 menos q, ¿cierto? Multiplicado por menos 1 a la q menos 1 sobre x a la q menos 1. Bueno, aquí pues se puede seguir arreglando, ¿no? Cuando uno tiene más experiencia, pues se puede saltar este paso, ¿no? Digo yo. Esto quedaría x elevado a la 100 a la 11 menos 2q. ¿Sí? ¿Está bien o está mal? Multiplicado por menos 1 a la q menos 1. A ver. X a la 10 menos q sobre x a la menos 1 es igual x a la 10 menos q menos q menos 1. X 10 menos q más 1. Sí, está bien. Propiedades de la potencia, muchachos, no se les olvide.
Listo. Es aquí donde vamos a empezar a suponer. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Calcular el término independiente de la x, ¿sí? Es decir, el término donde la x no aparezca. Si yo quiero que en este término no aparezca la x, ¿a qué debería estar elevado? La 0. A la 0, muy bien, ¿sí? Entonces, si es para que este término esté elevado a la 0, yo necesito que 11 menos 2q sea igual a 0, ¿sí? Vamos a despejar q. ¿Q a qué sería igual, muchachos? Menos 11. Positivo. Se va con este menos. Sí. Entonces, bueno, ¿qué concluirían ustedes hasta acá? Les pregunto yo. Analicen bien el ejercicio, bien el ejemplo. ¿Cuál sería el término? ¿Cuál? ¿Cuál sería? ¿O hay algo mal? ¿Este resultado es coherente? ¿O no? Exacto, muy bien. Cuando uno reemplaza Q por este valor, da 0. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el término? Están olvidando una pequeña sutileza. Si ese ejercicio estuviera en el parcial, ya se lo hubieran mascado todo. Una pequeña sutileza, ¿sí? No les voy a decir cuál, hasta que me digan ustedes. ¿Por qué el término octavo? O sea, reemplazo Q por 8. Pero aquí me dice que Q es 11 medios. Hay algo raro, ¿no? Bueno, desde que no he estudiado. Lo que pasa es que recuerden que este Q es un número natural. Es natural, ¿sí? Esta combinatoria no tiene sentido si Q es un número diferente de los naturales, ¿sí? Tiene que ser natural, entero positivo, como lo quieren llamar, ¿sí? Pero aquí al final nos dijo que Q es 11 medios, que claramente no es un número natural. ¿Qué podemos concluir entonces? ¿Será que está mal el ejercicio? ¿Será que me equivoqué yo? No, todo lo contrario. Que no hay término, no hay ningún término independiente, ¿sí? No tiene, esta expansión no tiene término independiente. Es decir, todos los términos van a tener una X por ahí, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque si llegado al caso existe el término independiente, pues debería ser este. Pero esto es una contradicción, ¿sí? Esto no se puede, porque Q debe ser un número natural. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos escribir aquí al final: no existe el término independiente.
Ay. Bueno, ahí dice independiente. No existe el término independiente, ya. Bueno, ¿están de acuerdo? Exacto. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Cuál vamos? Sí. Muchachos, deberían participar. Es que les estoy dando 2 décimas para el parcial. Bueno, Bueno, hay que creer, hay que hacer. 6. Yo tengo 7 ejercicios. Yo creo que alcanzamos a hacerlo. O alguien tiene un ejercicio propuesto por ahí, Pero pues del tema, ¿no? de más No llega. No, pero depende, se fue partido. Si no, Bueno, voy a hacer este ejercicio yo, solución, o alguien lo quiere hacer. Números complejos, sí, exactamente. Esto es una bueno, voy a empezar a hacer lo siguiente. Voy a reescribir este número. Profe, la cámara. Ah, uy, qué pena. Ya voy. Listo. Como les venía diciendo, voy a reescribir este número de la forma A más B por I. ¿Sí? Y así va a ser más fácil hacer este análisis. Entonces, bueno, muchachos, mucho ojo. Este número 1 menos 2KI sobre K menos I se puede ver como la multiplicación de estos dos números. A ver, 1 sobre K menos I multiplicado por 1 menos 2KI. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora la idea es reescribir este en la forma A más BI, en la forma binómica. ¿Sí? Pero ¿a qué es igual 1 sobre K menos I? ¿Sí? Si recuerdan, este es el inverso multiplicativo de K menos I. Y hay una forma de hallarlo. ¿Alguien se acuerda? El conjugado del número sobre el valor absoluto al cuadrado. Sería K al cuadrado más 1. ¿Sí? Es decir,
K menos I conjugado es igual a K así. Y la norma o el valor absoluto o la, ¿cómo era que yo le decía? La magnitud de esto sería K al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1. Listo. Pero esto lo puedo reescribir de esta forma. K sobre K al cuadrado más 1 más 1 sobre K al cuadrado más 1 por I. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar esto y lo vamos a multiplicar por esto. K sobre K al cuadrado más 1 más 1 sobre ¿sí? Multiplicado por 1 menos 2KI, esto es igual. Bueno, aquí aplicamos la distributiva, ¿no? Si no se saben el algoritmo, yo no me lo sé. Yo siempre aplico distributiva. Entonces, esto daría igual a K sobre K al cuadrado más 1 menos 2, a ver, me perdí. K al cuadrado I sobre K al cuadrado más 1. Ajá. Más 1 sobre K al cuadrado más 1 y más 2K sobre, es que ya hice la cuenta. ¿Es menos? Pasa ahí. Pero Aquí ya hice la cuenta. ¿Cómo? Ahí estoy multiplicando una I por otra I, ¿sí? Eso me va a dar I cuadrado, que es menos 1, con este menos pues me da más, y la I desaparece. Listo, perfecto. Voy a agrupar los términos que tienen la I y los términos que no tienen la I. A ver, sería K sobre I. K al cuadrado más 1 más 2K sobre K al cuadrado más 1. Esa es la parte real del número. Y ahora la parte imaginaria, ¿cierto? 1 sobre K al cuadrado más 1 menos 2K al cuadrado sobre K al cuadrado más 1, todo multiplicado por I. Sí. Perfecto. De hecho, esto se puede sumar, ¿no? Sí. Esto y esto. Yo creo que lo voy a hacer de una vez. Eso quedaría igual a que, aquí en este caso queda 3K, ¿cierto? Y puedo pues desaparecer eso. Si hay algún error, me corrigen, por favor. ¿Y aquí cuánto nos queda? Aquí sí nos va a quedar igual. O sea, voy a trazar aquí esta línea y me voy a borrar esto. Ya, ahí sumé las dos. No se ve, pero menos 2K cuadrado, tenía yo. Sí, listo. Ya. Ahora sí nos vamos a poner a analizar, ¿no? Vamos a hacer el ítem A. Necesito que este número sea un número real. ¿Sí? Si es un número real, ¿qué pasa con esta parte imaginaria? ¿A qué debería ser igual? ¿A cuál? Vengan sin miedo, muchachos. No debería ser. Debería 0, ¿cierto? Exactamente. Muy bien.
Y de ahí ya tengo una ecuación para despejar K. Nuestro 5 es un A ver, vamos a hacerlo aquí de manera rápida. Acá. Voy a despejar, entonces vamos a asumir que esto debe ser 0 porque quiero que este número sea un número real, ¿sí? Es decir, la parte imaginaria va a ser 0, claramente. Es decir, 1 menos 2 al cuadrado sobre más 1 debe ser 0, ¿cierto? Pero una fracción es 0 si el numerador es 0, es decir, 1 menos 2 al cuadrado es 0. Ya, ¿quién es K? ¿Quién es K, muchachos? 1. parámetro real. Dos, ¿no? Ah, sí. Eso es. ¿Qué es lo mismo que tú dijiste? Macho, lo veo re- ay. Voy a hacer acá la cuenta y de rapidez, muchachos. K al cuadrado es igual a 1/2, ¿estamos de acuerdo? Sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Entonces va a dar valor absoluto de K igual a 1 sobre raíz de 2. ¿Qué es lo que hago? Racionalizar. Multiplicar y dividir por raíz de 2. Esto me va a dar raíz de 2 sobre 2. Y el más o menos pues se queda cuando quitamos estas barras. ¿Sí? Muchachos, pilas. Pilas. De octavo. Por eso escribí puntos suspensivos, porque me ahorré todo eso. Entonces ese es el valor de K. Si yo reemplazo este valor de K en esa expresión, pues me va a dar un número real. Bien. B. Vamos a hacer ahora el B. Queremos que en este caso este número sea un número imaginario. Es decir, ¿cuál parte debe ser 0? ¿La parte real o la parte imaginaria? Muy bien. En este caso, tenemos que 3K sobre debe ser 0. Es decir, el numerador es igual a 0. Listo. Ya resolvimos el ejercicio. Entonces, cuando K vale alguno de estos dos valores, el número va a ser un número real. Y cuando K valga 0, este número va a ser un imaginario. No un complejo, solo un imaginario. Listo. ¿Preguntas? Bueno, muchachos, queda un ejercicio, ¿lo hago o lo dejo como tarea? Tarea, ¿cierto? Tarea. Esa es la actitud ya. Pongo como ejercicio guiño, guiño. Quiere terminar esta clase.
¿Ah? No, poner el rojo. Hallar las raíces cuadradas de z igual a menos 1. Ya es listo. Si recuerdan, pues eso fue lo último que dije. Bueno, muchachos, no sé, ¿tienen alguna pregunta, alguna observación? No sé, cuéntenme algo. Preocupados por el partido. Vale, el cálculo, uy, cierto, de química, no pegaron una grupo de estudio. Grupo de estudio, ¿cómo es eso? Estudiar en biblioteca y solo. No, mentiras. Pues es que no sé cómo hacer grupo de estudio. Tenemos mala base de O sea, para mí, eso era lo que iba a decir. Para mí el problema es ese. ¿Sí? Ustedes medio saben factorizar, medio saben sumar fracciones, medio se saben las relaciones trigonométricas. ¿Sí? Y yo se los advertí al principio de semestre. Estudien eso, repasen. Para mí, esa es la falla. Si ustedes se pulen en eso, basta con hacer no sé, menos de 10 ejercicios por tema, diría yo, menos de 10 ejercicios, por ahí 5, para entender la cuestión. Sería álgebra, trigonometría y geometría. ¿Sí? Tal vez. Tal vez. Propiedades de los números reales. ¿Cómo hacerlo para no estresarse tanto en el parcial? Porque a mí a veces me pasa que yo sé hacer algo, pero yo me frustro, o sea, Eso es difícil, eso es pero difícil. si pongo a hacerlo, pero no. La clásica, la que me contó una amiga. Yo- Resuelve, algo así. Yo le digo, resuelva. Cualquier cosa tiene 7 para terminar.